Yo llegué a Lautaro el año 1998 y llegué a vivir a la población La Araucaria, en el barrio norte de la ciudad. Acá vivía mi abuela, entonces llegamos a la casa de mi abuela. Mi mamá llegó a vivir acá y nos vinimos toda la familia, pues yo llegué en mi adolescencia. La cuerda del corazón, si buscamos en la esfera del latido y en la dicha un suspiro se hace brisa. Respiro de una canción. Si difícil es la senda del destino y en el presente nace una canción. Si caminas susurrándole a la vida la cuerda del corazón, si iluminas inspirando poesía, armonía para cada melodía. Tú caminas en las flores renacientes. Cultura es un concepto que engloba cosas, que tiene que ver con costumbre, con hábitos, con lugares, tiene que ver con tradiciones. Para mí, digamos, eso es cultura y habitualmente eso se da en un contexto donde interactúan personas, ¿ya? Y por tanto la cultura está ligada también al lugar, ¿ya? Donde uno vive, las tradiciones, las costumbres, las fiestas que se hacen. Lo que hoy día estamos viviendo como cultura tiene que ver también, digamos, con lo que es la globalización, que es un trasvasije o un encuentro de diferentes culturas que van haciendo hoy día que tengamos ya una cultura más universal, desde la cultura local, con nuestras tradiciones, nuestras costumbres, a interactuar con las culturas de otra comuna, de otra región, de otros países, de países y países. Por tanto, uno va aprendiendo de aquellas cosas que tienen que ver con lo que hace un lugar u otro. En todo caso, la cultura tiene una identidad que nace siempre con los sentimientos del hombre. Por tanto, la cultura es creatividad, la cultura es sensación, la cultura es sueño de la gente. Yo creo que la cultura es una parte fundamental del desarrollo humano. Yo creo que el desarrollo no solo tiene una dimensión económica, una dimensión social, sino que también tiene una dimensión política, tiene una dimensión medioambiental, en la relación del hombre con su entorno, e indudablemente también tiene una relación con la cultura, no solo como la cultura desde el punto de vista de las expresiones artísticas más diversas, sino que también la cultura como una forma en que nos relacionamos entre nosotros, como una forma en que somos capaces de enfrentar la vida. Eso de alguna manera la cultura es mucho más amplia, e indudablemente que la cultura desde el punto de vista de las distintas expresiones artísticas y también del acceso al conocimiento es algo muy relevante, porque eso es lo que genera el desarrollo espiritual y fortalece también el desarrollo cognitivo de las personas y lo que le permite a las sociedades avanzar. Yo creo que obviamente sí, si no lo pensara y no creyera posible eso, no estaría en definitiva haciendo este trabajo aquí y no hubiese elegido la comuna. La elegí porque reconocía una falencia y tratamos de suplir esa falencia. En cierta forma hemos aportado, así como lo hacen un montón de otras agrupaciones en la comuna, que son del folclore, revolución poética, la gente del ballet, todo en definitiva aportan. Yo creo que también hay que entender el concepto de cultura en forma mucho más amplia, como son también las mismas manifestaciones cotidianas de la comuna. La gente en sí tiene un montón de manifestaciones que son parte de la cultura, hablan de la cultura lautarina. Entonces, en esa forma yo creo que el poder apropiarse aquí, reapropiarse de un espacio y lograr que en definitiva la gente lo simbolice como un espacio cultural, yo creo que está medianamente la pega hecha. Sin embargo, la cultura también tiene que ver con las herramientas, las innovaciones, los contextos que las personas desarrollan en sociedad y tienen que ver con los cambios sociales, tienen que ver con las transformaciones, tienen que ver con los fenómenos que nosotros a lo largo de nuestra historia mundial, social o de la humanidad hemos desarrollado. Así es que desde este punto de vista, el rol de la cultura en la sociedad
es uno de los más importantes, no solamente porque transmite todo esto que ya señalé, sino porque además transmite valores, transmite la moral, transmite una serie de elementos que hacen que nosotros, las personas, seamos distintos al resto de los animales. Bueno, la cultura tiene, si tú la ves, la mira, la escucha, tiene diversos matices. La cultura está en la música, en el folclore, está en el día a día, los valores, en la educación, en todos los ámbitos que tú lo ves, está la cultura. Y nosotros como lautarinos lo hemos demostrado que la cultura hoy día está dentro de los primeros niveles, la cultura en nuestra ciudad. Ya se ha visto con el ballet clásico, con el ballet folclórico, con el ballet, con la música, con los diversos temas, digamos, que están a través de los establecimientos educacionales. También la cultura está también en el sector rural, que es fuertemente con los huachipantos, con los arrogatías mapuche. Diversos temas que están en la cultura es para mí fundamental en nuestra ciudad. Lautaro, la verdad que se está viendo mucho más interés por todo lo que es el arte. Por lo tanto, yo creo que sí, que puede haber relevo y es necesario. Y en eso tenemos que trabajar. Yo tengo una cierta esperanza de que eso suceda. Mucha gente de mi grupo etario no tuvimos la suerte de contar ni con estas instalaciones, ni con un mundo más globalizado. Yo tengo 31 años. Me imagino un chico de 15, 16, 17, qué sé yo, que esté en el liceo, que tenga ganas de hacer cosas, hoy tiene muchas más herramientas, muchas más herramientas. Entonces, yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer como organización es decir, oye, tú tienes más herramientas, y no se queden ahí. Pero yo tengo como una estadística, yo creo que de 10 personas a una realmente le interesa. Y ojalá fueran 2 o 3. Y esa es una labor que nosotros, en cierto modo, hemos dejado. Yo hoy día veo chicos que están haciendo música, que empezaron con nosotros, que nos ayudaron, no sé, a repartir colaciones. Y hoy ellos están haciendo poesía, haciendo música, no sé. Entonces eso yo siento que sí lo logramos, pero me gustaría lograrlo más. Y ellos van a seguir infectando, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Este virus magnífico que es el querer tu entorno, tu territorio y todo lo que tú haces, que es básicamente lo que entiendo yo por cultura. Bueno, aquí estamos en la avenida Pedro Aguirre Cerda, que es un lugar patrimonial de nuestra comuna, ya que si ustedes pueden observar, esto mantiene las antiguas calles que son de adoquines, ¿ya? Y estas eran piedras que eran talladas antiguamente. Se sacaban de las canteras antiguas que hay aquí en los sectores aledaños. Y si ustedes pueden observar, mantiene lo que es la remodelación, porque esto antes era todo de tierra y ahora tiene faroles y tiene durmientes entre medio del cemento que reflejan lo que es el paso del ferrocarril, la importancia del ferrocarril que tiene en nuestra comuna, aquí en la ciudad de Lautaro. Así que ahora los voy a invitar a conocer el lugar donde yo llegué a vivir acá, en la ciudad. Como flecha